Salmo 95, ¿lo tienen ahí? Sí. Ya vamos a proyectar. Sí, hermano, ya. Amén. Salmo 95 dice, cántico de adoración y de alabanza y de adoración. Amén. Dice la palabra del Señor, venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones, vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mí reposo. Este día el Señor nos invita a postrar nuestros corazones y adorarle y alabarle con cánticos. Amén. Entonces el Señor el domingo nos daba este cántico y lo estábamos ensayando con este salmo y dice así. Venid, mostrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Venid, mostrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Que es nuestro Dios, vosotros, pueblo de su prado. Dígale a Juan que conecte rápido. Juan, conéctese en su celular. Pero para hoy, ay, Diosito. Hola, hermano. Sí, se cortó la señal. Es nuestro Hacedor, nosotros, ovejas de su mano. Es nuestro Hacedor, nosotros, ovejas de su mano. Padre, te damos gracias esta mañana, que verdaderamente tú eres digno de adorado, que sea alabado, que sea grande, porque tú nos diste la vida, somos el pueblo de tu prado, somos las ovejas de tu mano. Palabra dice, y vosotros sois ovejas mías sois, dice el Señor. Tú eres este buen pastor, que diste la vida por cada uno de nosotros, Señor, y eres digno de ser engrandecido, Señor, por tu amor tan grande, Padre.
Gracias te damos mañana por tu palabra, por lo que nos estás escudriñando, porque sabemos que estás enseñando a nuestros corazones la importancia, Señor, de la habitación, de afligir nuestras almas delante de ti, de mostrarnos, de buscarte, Señor, porque tú serás quien humilles a todos nuestros enemigos, Señor. Tú serás quien abatas a todos los que nos hacen la guerra. Tú serás quien doblegue a todos los altivos, Señor. Porque tú humillarás a los ojos altivos, Señor. Tú humillarás a los soberbios, Señor. Los abatirás como polvo, Señor. Y serán como ceniza debajo de nuestros pies, porque la obra tuya lo ha hablado, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es bueno que nos humilles para que guardemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir lo que estamos estudiando y a poder compartir con alegría, con sencillez de corazón, lo que tú nos estás enseñando a cada uno de nosotros, Señor. Porque eres tú quien estás enseñando tu Espíritu Santo a través de tu palabra a cada una de nuestras almas, Señor. Lo que debemos hacer, lo que esta multiforme sabiduría, tu palabra habla hacia nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígame, hermano. Bueno, buenos días para todos, hermanos. Vamos a empezar, pues entonces, cada uno va a hacer una intervención, va a compartir pues lo que el Señor le ha traído. Entonces vamos a empezar con la hermana Mónica, luego seguimos con la hermana Rosita. ¿Y me puede confirmar quién se conectó con un correo de asesorías contables, por favor? Hola, buenos días, yo, Paola. Vale, listo, hermana Paola, gracias. Entonces seguimos con la hermana Paola después de Rosita, ¿listo? Entonces la hermana Mónica tiene la palabra. ¿Cómo? Gracias, buenos días a todos. Bueno, yo elegí el tema inclinar. Entonces, en definición, dice que el acto de inclinarse es homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. Se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Por eso David se inclinó ante Saúl. También podríamos reemplazar el inclinarse como por la definición o por la palabra adorar, como cuando Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró en Éxodo 34:8. De la palabra inclinar, pues serían como dos opciones, que es inclinar y adorar, podría ser. Entonces, en Éxodo 34:8, que fue el que mencionamos ahorita, dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. También en Éxodo 32 podemos ver, pues, en resumen, el becerro de oro que hizo, bueno, Aarón, cuando Moisés estaba, digamos que orando o hablando con el Señor, pues, pidiendo por Aarón y las personas que estaban con él. Y mientras tanto, como Moisés se demoró, digamos que estuvo allá con el Señor en la cima, como no tenían como a quien adorar o en ese momento, Aarón pues creó un becerro oro y todos se le inclinaban y lo adoraban. Entonces, por eso, pues ahí yo digamos que deduce las dos opciones. De inclinarse es como sinónimo de adorar. En Éxodo 34:14 vemos pues la advertencia contra la idolatría de Canaán. Entonces el Señor ahí nos advierte, dice, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él nos da la definición de lo que es inclinar y adicional pues nos advierte no hacerlo contra dioses ajenos. El hecho de adorarlo o de poner nuestra fe en un Dios ajeno, ya pues el Señor nos advierte que Él es celoso. Entonces, pues de ahí que sabemos que el Señor es fuego consumidor y pues también tendríamos nuestra parte, digamos que mala, en cuanto pues a fallarle al Señor en ese punto.
Otra definición también es persuadir a alguien a que haga o diga lo que dudaba hacer o decir. Apartar algo de su posición perpendicular a otra cosa u horizonte. Por ejemplo, cuando nosotros damos, o bueno, cuando uno tiene dos versiones de dos personas o dos situaciones diferentes, uno suele decir, no, me inclino por esta o me inclino por este lado. Entonces es como persuadir a alguien o uno mismo cambiar de lo que dudaba hacer o decir. También esa sería como otra definición. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:1 dice, Primera de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las que Moab, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces quiere decir que podemos inclinar de manera positiva, como adorar al Señor o postrarnos delante de Él, pero también podemos inclinarnos negativamente, si nos dejamos persuadir y terminamos inclinándonos pues hacia lo malo. Por ejemplo, pues en este caso, claramente el Señor nos da el ejemplo del rey Salomón, que se inclinó hacia las mujeres, que él ya le había dicho que no podía llegarse, y pues terminó inclinando su corazón a dioses ajenos. Entonces es como en la vida real. Nosotros nos podemos inclinar por las personas que traen cosas buenas, que nos enseñan pues lo mejor que es cosas del Señor, la palabra de Dios y demás. Cómo inclinarnos pues al mundo, el camino ancho. Entonces las personas que nos inclinan a, vamos que eso no pasa nada, hagamos esto que no pasa nada. Entonces pues en definitiva esa es mi definición de inclinar. Entonces pues esa es lo que investigué. Siga mi hermana Rosita. Muy, mi hermana Paola, bueno, mi hermana Paola creo que hace 8 días iba a compartir algo y no pudo. Entonces no sé si le damos espacio a mi hermana Paola, a mi hermana Rosita un poquito. Sí, que nada. Siga mi hermano Jesús. Sí, hermano, ahí lo escuchamos. Sí, dele el tema al que sigue, hermano. Tranquilo y ya vamos mirando. Entonces, no sé si la hermana Paula nos está escuchando ahí Sí, para que señor. nos... Bueno, mi palabra era abatir. Su definición es colocar en posición horizontal lo que estaba vertical. También es sinónimo de derribar o derrocar, hacer que algo caiga o descienda, hacer perder el ánimo, las fuerzas, el vigor, desarmar o descomponer, postración física o moral de una persona. Y los versículos que encontré bajo la palabra de abatir, el primero es Salmo 136, versículo 23. Allí dice, Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Entonces, aquí hace relación de abatimiento, de angustia de la persona, que en ese momento la persona estaba atravesando por una afrenta, una situación de tribulación, y el Señor se acordó de nosotros. En el abatimiento también está, como explicaba Moni ahorita hace un momento, también está el abatimiento que nos hacen las personas a nosotros y padecemos abatimiento, o también que el Señor abate nuestra alma. Pueden pasar las dos cosas. Proverbios 18:12 es otro versículo. Ahí dice en el Proverbios 18:12,
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, pues también acá nos da un reflejo de el orgullo, un paralelo, digámoslo así, del orgullo. Entonces, cuando hay eh, altivez o hay orgullo o arrogancia, entonces siempre antes de esa altivez, luego llega un quebrantamiento que Dios permite y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, como el Señor Jesús, Él tuvo que ser abatido durante todo su camino, todo su evangelio en la tierra y luego tuvo honra. En otro versículo que es Isaías 23, 8, 9. Entonces en esta es un abatimiento de parte de Dios hacia la ciudad de Tiro. Entonces, porque pues Dios había hecho un juicio sobre ellos por la maldad que había allí. Entonces en el versículo 8 dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a los ilustres de la tierra. Entonces aquí vemos también que antes del abatimiento hubo ese enaltecimiento o esa soberbia en el hombre y luego el Señor mandó ese juicio en ese caso para esa ciudad antigua y abatió a todos los ilustres de la tierra. Entonces también vemos aquí el abatimiento de parte del Señor. Y en Lucas 10:15 hay una concordancia ahí donde pues el Señor Jesús mencionaba que a la ciudad de Cafarnaúm cuando él estaba haciendo milagros. Lucas 10:15. Entonces allí dice en el 15, y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces en el versículo 14, antes diciendo, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro, que fue el versículo que leímos ahorita, y Sidón, que también era una ciudad que recibió juicio de condenación, de abatimiento delante del Señor, dice que para vosotras. Entonces, pues vemos también que en el versículo 15 dice que hasta los cielos eres levantada. Entonces volvemos a ver que hay una elevación, hay una soberbia, hay un orgullo y luego nuevamente el Señor vuelve y abate. En el Salmo 35:12. Entonces aquí vemos en este versículo, nos dice el salmista, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Entonces en esta vemos que el abatimiento es de parte de los enemigos del Señor. Entonces vemos que ahí el abatimiento viene de parte de las personas que quieren abatir nuestra alma. Y en Salmo 42:5. Entonces, este versículo también nos habla sobre el abatimiento. Todo el versículo como tal habla de una persona que está realmente afligida, en afrenta, como dice el sinónimo de abatir, está derribada, está sin ánimo, sin fuerzas. Entonces allí nos dice en el 5, en tema de pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misal.
Entonces vemos que realmente era un alma que estaba sin ánimo, sin fuerza, sin vigor por toda la afrenta o la tribulación que venía pasando, y realmente su alma estaba muy, muy cargada y deseaba pues ese alivio de parte de Dios. Y en Primera de Samuel 2:7, entonces en esta nos dice que el Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Entonces, el Señor también a veces permite todas las situaciones de abatimiento para que realmente lo anhelemos más a Él, y pues Él a su tiempo nos hará recompensa de todas las cosas. Y pues que este versículo, digamos, eh, empaca, digamos, todos los anteriores que habíamos mencionado, y que realmente, pues, a pesar de que a veces nos sintamos afligidos o cargados en el abatimiento que recibimos de parte de quienes nos persiguen, pues el Señor también es quien lo permite para que en nosotros sea moldeado esa humildad que es ese humillarse, que es el sinónimo de abatir, para que no se eleve en nosotros ninguna soberbia, ninguna altivez, ningún orgullo. Entonces, ese es mi compartir de esta mañana. Muchas gracias. Amén. Dígame, hermano Jesús, saltamos. Creo que ha sido clara y entendible la palabra, muy maravillosa. Si alguien quiere, si algún hermano quiere agregar algo, compartir algo, preguntar algo, entonces ahí por el chat con mi hermano Jesús, amén. Amén, hermano. Les voy a pedir el favor a la hermana Mónica y la hermana Paola, que ya compartieron. Si por el grupo de WhatsApp nos pueden compartir los significados de las palabras que han compartido, ¿listo? Para nosotros tenerlos todos ahí pendiente, ¿listo? Si nos pueden, así cada uno el que vaya compartiendo el sinónimo que tiene, nos puede ir compartiendo por el grupo de WhatsApp el significado, y con eso todos tenemos los significados ahí en el grupo para poderlos escudriñar más. Listo, sí, señor. Entonces seguimos con la hermana Rosita y con Tatiana. Buenos días, hermanas. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Saludes, les dejó Tatiana, tuvo que trabajar, pero con nosotros está Julis y está Lorena escuchando la palabra. Yo la palabra que tenía pues la semana pasada fue afligir, y pues no alcanzamos a terminar de compartir, y me gustaría terminar de compartir lo que las otras palabras que habíamos escudriñado, y esta es en Salmos 107. Recordemos que la palabra afligir viene de alguien que quiere afligir o quiere predominar o quiere humillar a otro, ¿cierto? Y del que aflige, ¿no? Y el afligido es el que está pasando por la situación, la prueba, la adversidad o la consecuencia. Dice así la palabra de Dios. El título expresamente dice: Dios libra de la aflicción. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto trae en concordancia la palabra con la que expresaba esta mañana el hermano Ricardo en la oración, donde él nos pide que aún en medio de la situación estemos alabando al Señor. Dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. A los ha congregados de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto,
por la soledad, sin el camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallece en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Acordémonos que la semana pasada tocábamos también esta palabra con lo que está escrito en el libro de Salmos, de Éxodo 5:26, donde viene hablando de nuestros padres antiguos. Pues en este momento no lo vamos a volver a tomar porque ya lo habíamos leído, pero es recordando lo que venía en concordancia junto con la misma palabra en este estudio. Dice, los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió sus palabras y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo, levantó un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía por el puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, alábenlo. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundantes frutos. Los bendice y se multiplica en gran manera y no disminuye su grano. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos sin camino. Levanta la misericordia al pobre y hace multiplicar familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca.
¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá la misericordia del Señor? Entonces, si nos damos de cuenta, esta palabra habla completa sobre la aflicción, ¿sí? Y pues no es que Dios quiera que nosotros estemos afligidos, si bien la palabra está escrita y dice que el siervo de Dios afligía cada día su rostro delante de Dios por la nefanda conducta de los malvados. Hay otra clase de aflicción y es la aflicción que viene a causa del pecado, que viene hacia nuestras vidas directamente. Una cosa es afligirse uno por el alma menesterosa, por el alma del prójimo, y se aflige uno delante del Señor en oración, y otra cosa es que uno esté llevando la aflicción a causa de la rebeldía, ¿cierto? Pareciera como que si Dios no nos escuchara en nuestra aflicción, que nosotros fuéramos desechados por Dios, pero Dios no nos desecha, somos nosotros los que con anterioridad hemos sido insensatos, y a causa de esa insensatez viene la aflicción para que nosotros aprendamos y seamos mansos y humildes de corazón. En el libro de Isaías 10, Isaías 10. Isaías 10 dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces ahí ese versículo me pareció muy interesante, porque sí nos damos de cuenta de que hay afligidos del pueblo de Dios que se afligen por la maldad de otros, y hay otra aflicción que viene más por el pecado que uno ha practicado y queda como atado ahí a una aflicción que solamente, según lo que leímos en el Salmo anterior, solamente Dios es el que libra de esa aflicción. No hay ningún otro ser humano, o no hay plata que alcance, o no hay riquezas que puedan librar al ser humano de la aflicción. Solamente el poder de Dios. Leemos en Primera de Timoteo 5:10. Hermana, ¿nos puede volver a repetir el versículo? Primera de Timoteo 5:10. Que tenga testigo de buenas obras y sean fieles. Aquí habla pues directamente a los que ya vienen a ejercer el sacerdocio y los deberes que cada uno tiene hacia los demás, ¿cierto? Dice aquí en estas ordenanzas, leámoslo desde el 9, dice: sea puesta en lista solo la viuda menor de 70 años que no haya sido esposa de un solo que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pues ahí más adelante sigue hablando de otra clase de ordenanzas, pero entonces este versículo habla directamente lo que está escrito también en otra parte, donde dice que por qué anda el pueblo afligido, ¿sí?
Si de verdad nosotros estamos sirviendo en el pueblo de Dios, aún así Dios en su gran misericordia ha dejado ordenanzas para los ministros de Dios que practiquen esta hospitalidad a las ancianas o a los varones o a las personas que realmente han servido en el ministerio para que estas personas no anden afligidas a causa de las necesidades materiales, ¿cierto? Pero tiene que ser personas que verdaderamente hayan dado testimonio, ¿sí? Una cosa, hay muchos que pues por este tiempo tienen la aflicción de no tener muchas cosas o de pasar grandes necesidades, pero esto es a causa del vivir apartados de la presencia del Señor. El Salmo 91 dice que si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros queremos vivir fuera del abrigo del Altísimo, de una o de otra manera vendrá la consecuencia y vendrá la aflicción. Ojalá, como quisiera uno que la aflicción fuera solamente para el impío, ¿cierto? Pero también el pueblo de Dios viene a pasar esas aflicciones a causa de la rebeldía, de la dureza del corazón y de la desobediencia. Eso era lo que quería compartirles por ahora, hermanos. Gracias, hermana. Dios les bendiga, muy amable por la palabra. Dígame, hermano Jesús. Amén, hermano. Bueno, nosotros estuvimos con Juan escudriñando acerca de quebrantar. Entonces, pues el significado de quebrantar es violación de una ley, norma o contrato anteriormente establecido, romper, reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños, y en la palabra pues tenemos que es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, arrepentido a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado con restaurar. Cuando nosotros tenemos un quebrantamiento somos restaurados. Entonces está la palabra que habla de la vasija de barro que fue quebrantada y que luego fue nuevamente restaurada. Quebrantar es ablandar el corazón y limpiarlo. Quebrantar el espíritu puede ser un proceso progresivo. Entonces, Juan nos va a seguir compartiendo qué más significa. O puede ser también definitivo por alguna experiencia que nosotros hayamos tenido. Por ejemplo, que nosotros hubiéramos hecho alguna cosa y por medio de esa experiencia pudimos ser quebrantados en nuestros corazones y ser restaurados. Y para quebrantar nuestros corazones necesitamos arrepentirnos de corazón. Los sinónimos tenemos entonces que es transgredir, infringir, vulnerar, incumplir, romper, quebrar. Entonces, cuando nosotros somos llevados al quebrantamiento, muchas veces nos volvemos vulnerables. Cuando nosotros llegamos a quebrantarnos, uno quiebra algo que es fuerte. En este caso es nuestro corazón, nuestra manera de vivir, y en muchos casos el Señor también nos lleva al quebrantamiento físico, es decir, cuando tenemos que padecer por una enfermedad o caemos en una cama o cosas así. Eso nos lleva también al quebrantamiento. Transgredir es actuar en contra de una ley, norma o costumbre. Infringir es no cumplir una ley o norma. Vulnerar es causar un daño o perjuicio. Romper es herir, separar. La palabra del Señor dice que Él viene a separar el trigo el trigo bueno y el trigo malo, entonces es decir, la cizaña, perdón. Entonces nosotros cuando estamos en ese proceso de quebrantamiento, el Señor tiene que separar lo que está bueno y lo que está malo en nuestra vida.
Eh, el quebranto es un derramamiento que puede ser pues físico o moral, como les decía. Y eso lleva a prueba nuestra fe, ya que muchas veces tenemos el ánimo bajo. Entonces eso nos lleva a que muchas veces ese quebrantamiento nos lleve a buscar al Señor nuevamente, a redirigirnos. Eh, Antiguamente el quebrantamiento se hacía de dos formas. Entonces, Juan nos va a compartir cuáles son esas dos formas. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios naturales. Cuando el sacerdote colocaba ya digamos un ciervo o una oveja o un carnero y sobre él ponían todos los pecados del pueblo y los soltaban a las afueras de la ciudad que muriera. Y por medio de eso se hacía la purificación al pueblo. Y en el Nuevo Testamento es el sacrificio espiritual, que es por medio de Jesús, que Él dio su vida por nosotros y por medio de ese sacrificio podemos quebrantarnos de corazón y arrepentirnos. Entonces, pues vamos a compartir unos versículos. Vamos a leer entonces en Job 17:1. Entonces, pues acá estamos viendo que Job es probado y es llevado a ese quebrantamiento y él nos habla de cómo se siente él. Entonces acá nos vamos a dar cuenta de lo que el quebrantamiento significa en nuestra vida. Estábamos hablando de que muchas veces se rompe, de que tenemos mucho bajo el ánimo, entonces vamos a ver algunas características del quebrantamiento. Entonces dice Job, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Entonces acá ya estamos hablando de esas personas que quieren transgredirnos. Y él empieza pues a pedirle al Señor que lo ayude. Entonces ahí vamos al quebrantamiento. Y le dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Entonces, acá vemos que Job recurre al Señor y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Nosotros llegamos a tener momentos difíciles y la única esperanza o el único refugio que nosotros tenemos es en el Señor. Y por eso Él le dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Nosotros llegamos a un estado, digámoslo así, que tan bajo de humillación que nosotros no nos sentimos merecedores de nada. Y por eso Él dice, ¿quién querría responder por mí? ¿Quién haría algo por mí? En el Salmo 51:17 también encontramos un poco acerca del quebrantamiento. Entonces vamos a ir al Salmo 51, versículo 17. Y dice así la palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu, oh Dios. Entonces, siempre y cuando nosotros vayamos con un espíritu quebrantado, el Señor va a respondernos y Él no va a apartar la vista de nosotros. Pero acá también nos habla de lo que estaba hablando Juan, de los sacrificios. Antiguamente se hacía de una forma muy natural, que era con un cabrito, con una oveja. Hoy en día el Señor quiere es que nosotros hagamos ese sacrificio de espíritu. Y llegar a ese sacrificio de espíritu es difícil, porque es separar que nuestro cuerpo de nuestra mente y separar nuestra carne del espíritu. Es difícil porque hoy en día nosotros estamos cautivos en que queremos correr bajo lo que dice nuestra carne. Pero ahí es donde necesitamos, como dice acá el sinónimo, romper, separar. Necesitamos separar lo espiritual de lo carnal. Y eso es lo que nos lleva al quebrantamiento, a despojarnos de nuestra carne, de esa coraza que tenemos nosotros que no nos deja que la palabra entre, sino que está ligada a lo que nuestro corazón quiere hacer.
Entonces necesitamos romper eso. En el En el Salmo 34, versículo 18, entonces encontramos una promesa que el Señor nos hace. Y vamos a leerlo desde el versículo 17. Dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces ya aquí nos está pidiendo que además del quebrantamiento tenemos que tener un corazón contrito. Entonces, está relacionado con lo que pues nos leían la hermana Paula y la hermana Mónica, de que tenemos que llegar a un grado por decirlo así, de humildad o bajar la cabeza para que el Señor se glorifique en nosotros. Entonces, por eso dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón, le estamos abriendo la puerta al Señor. Él dice que Él toca, Él llama y nosotros somos los que decimos si queremos abrir. Y por eso es tan difícil que nosotros recibamos al Señor, recibirlo de corazón, porque Él pide que nosotros rompamos nuestro corazón, que saquemos todo lo que a Él no le agrada. Y ese proceso es difícil. En Isaías 57, versículo 15, entonces encontramos otro ejemplo del quebrantamiento. Entonces, acá nos está hablando de la condenación de la idolatría de Israel. Muchas veces nosotros para poder salir de esos pecados necesitamos pues obviamente quebrantarnos de corazón. Entonces dice así, porque en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantamiento